¿Alguna vez te han juzgado por tu apariencia sin saber quién eres realmente? A veces, la persona que te sirve, el café, tiene en su mente las claves que podrían salvar tu imperio o destruirlo. Esta es una historia sobre arrogancia, caídas y una redención inesperada que te mantendrá pegado hasta el último segundo. Bienvenidos a Monrelatos que Marcan. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Posteamos un video nuevo todos los días. Dale like si disfrutas de estas historias y déjanos un comentario contando desde dónde nos escuchas y a qué hora ves nuestros videos. El magnate soltó una risa cargada de soberbia, rodeado de sus socios en el restaurante más costoso de la metrópolis. A ver, señorita, si eres tan inteligente, ¿por qué no me explicas este balance financiero?, dijo, deslizando los papeles hacia ella con una mueca de burla. Los comensales cercanos voltearon, disfrutando del pequeño espectáculo, pero la mesera no parpadeó. Tomó los documentos, los escaneó con la mirada por un instante y luego lo miró directamente a los ojos. «Vas a irte a la quiebra». Las palabras salieron de su boca con una serenidad que congeló el ambiente. Él soltó una carcajada ruidosa. Ella, en cambio, sabía que acababa de profetizar su ruina. El murmullo de las copas de 1900, cristal y las conversaciones ajenas se mezclaba con el aroma de los platos gourmet recién servidos. Era el mediodía en el Tenedor Dorado, el restaurante más exclusivo de Chicago, donde los multimillonarios cerraban tratos disfrazados de almuerzos casuales y las sonrisas costaban tanto como el champán que se servía. Marina Cortés, con su cabello perfectamente recogido y el delantal inmaculado, se movía entre las mesas con precisión militar. 8 horas de pie, y aún debía parecer fresca y tranquila. En aquel lugar, la dignidad era parte obligatoria del uniforme. Respiró hondo. Su turno terminaba en 1 hora si todo seguía en orden. Pero el destino rara vez avisa antes de cambiar el rumbo de las cosas. En la mesa junto al gran ventanal estaba Damián Velasco, uno de esos nombres que los empleados susurraban con temor, fundador de un fondo de inversión con sedes en Zúrich, Singapur y Nueva York, dueño de una sonrisa afilada y de una reputación peor que su inmensa fortuna. Decían que destrozaba carreras con la misma facilidad con la que pedía un whisky. «Disculpe, señor», dijo Marina con la libreta en la mano. «¿Ya decidió su orden?». Damián levantó la vista sin dejar de teclear en su smartphone de última generación. La observó apenas una fracción de segundo. «Tráigame una recomendación financiera con un poco de agua mineral». La risa en la mesa fue instantánea. 3 ejecutivos se carcajearon, deleitándose con el chiste privado. Marina sintió el calor subirle por el cuello. «Perdón, ¿cómo dice?», y preguntó intentando mantener la compostura profesional. «Un consejo financiero», repitió él con una sonrisa torcida. «Quiero ver si además de limpiar mesas puede salvar patrimonios». El silencio cayó pesado sobre la sala. Incluso el maitre fingió revisar la barra, observando de reojo la situación. Marina apretó la libreta con los nudillos blancos. En otro tiempo, en otra vida, esa pregunta no habría sido una broma cruel, pero ahora no podía permitirse reaccionar visceralmente. «Depende», respondió finalmente. «¿Desea una inversión segura o una que lo haga sentir vivo?». La mesa se quedó muda. Damián arqueó una ceja intrigado. «Sorpréndame». Marina lo miró directamente a los ojos por primera vez. «Si tuviera 1 millón, pondría el 40% en energías renovables de mercados emergentes, un 30% en acciones de valor, medio que estén subestimadas por el pánico actual del mercado, un 20% en bonos municipales por las exenciones fiscales y un 10% líquido para cuando la arrogancia de los demás le deje una oportunidad que nadie más vio». El sonido de los cubiertos cesó de golpe, las risas se extinguieron. Damián apoyó lentamente el teléfono sobre el mantel. «Eso fue específico. Usted pidió un consejo», dijo ella con calma, «y yo se lo di. Ahora desea ordenar su almuerzo o su portafolio». Por primera vez en años, el hombre que compraba compañías sin pestañear no supo qué responder. La mesera lo había dejado sin argumentos. Cuando Marina se alejó hacia la cocina, los murmullos comenzaron a brotar.
Algunos clientes sonrieron discretamente, otros disimularon su incomodidad. Damián la siguió con la mirada totalmente intrigado. Algo en esa mujer le resultaba extrañamente familiar, no por su rostro, sino por su cadencia al hablar, como quien alguna vez tuvo poder y lo perdió todo. Terminó su comida en un silencio reflexivo. Cuando pidió la cuenta, agregó algo extra al portafolio de cuero negro que el maitre llevó a la barra. Marina lo abrió unos minutos después y se detuvo en seco. Dentro había un cheque por $1,000 y una tarjeta personal con un número escrito a mano en el reverso. ¿Qué es esto? Preguntó al maitre. Dijo que era una tarifa de consultoría, señorita. Marina frunció el ceño y caminó con paso firme hasta la mesa del ventanal. Damián seguía allí, poniéndose su abrigo de lana. No puedo aceptar esto. No es una propina, dijo ella. No es una propina, respondió él sin girarse. Es reconocimiento. Reconocimiento no es lo que usted buscaba. Cuando se burló de mí delante de sus amigos, eso lo hizo detenerse. Se dio la vuelta, sorprendido por la firmeza de su voz. Marina lo miró sin miedo. La diferencia entre usted y yo, dijo, es que yo no necesito humillar a nadie para sentirme importante. Damián la observó unos segundos en silencio. Luego sonrió. No la sonrisa burlona de antes, sino una más lenta, casi de respeto. Nos veremos pronto, señorita Cortés. Estoy seguro. Ella lo vio salir del restaurante alto, impecable, con la arrogancia de quien cree que el mundo es su patio de recreo. Solo cuando la puerta giratoria se cerró tras él, permitió que su respiración volviera a un ritmo normal. Esa noche, en su pequeño apartamento en el West Side, Marina dejó el delantal sobre la mesa y miró su reflejo en el vidrio oscuro de la ventana. Al fondo, las luces de la ciudad brillaban como promesas rotas. Sacó un cuaderno viejo y desgastado de una caja bajo su cama. En la primera página aún se leía un título casi borrado. Tesis de maestría, Finanzas Conductuales, Universidad de Stanford. Pasó los dedos sobre su nombre que había intentado tachar. Había prometido no volver nunca a ese mundo. Pero el destino, caprichoso como siempre, tenía otros planes. Y ese hombre, sin saberlo, acababa de abrir la puerta que ella más temía volver a cruzar. El nombre Marina Cortés seguía repitiéndose en la mente de Damián Velasco como un eco persistente. Habían pasado 3 días desde aquel almuerzo en el Tenedor Dorado, y aún no podía olvidar la forma en que esa mesera le había respondido sin titubear, desarmando su ego con una simple frase. En su círculo nadie hablaba así, nadie se atrevía. Y lo más inquietante era que todo lo que ella dijo tenía una lógica financiera impecable. Esa mañana, en su oficina del piso 50, Damián revisaba informes de su equipo de analistas. Eran cifras, gráficos de barras, predicciones, todas correctas, todas aburridamente previsibles. Nada que se acercara a la claridad intuitiva que había escuchado en aquella voz firme. Tomó el teléfono de su escritorio. Quiero un perfil completo de una mujer llamada Marina Cortés, mesera en el restaurante El Tenedor Dorado. Quiero saberlo todo. Estudios, historial crediticio, redes sociales, familia, todo. Hizo una pausa. Y háganlo sin dejar rastro. Su asistente, un hombre joven de cabello rubio, dudó un momento. ¿Es una posible inversión, señor? Damián entrecerró los ojos. Digamos que una curiosidad costosa. Horas más tarde, un sobre Manila llegó a su escritorio de caoba. Damián lo abrió con lentitud, como quien destapa un secreto explosivo. Marina Cortés, 29 años, residencia West Side, historial académico incompleto. Leyó más abajo. Universidad de Stanford, programa de Economía y Finanzas Conductuales. Sin título registrado. Desaparición de 3 años en registros públicos. Damián apoyó el sobre en la mesa. ¿Desaparición?, murmuró. El asistente asintió. Sin actividad bancaria, ni dirección física, ni empleo registrado entre 2018 y 2021. Luego reaparece con un nombre ligeramente distinto. Damián se reclinó en su silla de cuero, pensativo. Cambió de identidad, susurró apenas audible. Interesante. En el fondo, algo dentro de él comenzaba a moverse. No era solo curiosidad,
Era respeto, tal vez admiración, y un deseo nuevo de descubrir quién demonios era realmente esa mujer. Al día siguiente, Marina servía mesas como cualquier otra jornada, pero su mente no estaba allí. Había recibido una carta de cobro judicial, el alquiler, las deudas médicas de su madre enferma, los préstamos, todo la estaba asfixiando lentamente. Mientras anotaba un pedido de ensaladas, sintió una presencia a sus espaldas. No pensé que una camarera pudiera citar fondos sostenibles con tanta precisión, dijo una voz grave. Marina se giró lentamente. Damián Velasco estaba de pie frente a ella, impecable, con el mismo traje gris oscuro. ¿Otra vez usted? Y preguntó conteniendo la sorpresa. Digamos que me quedé con hambre de respuestas. Los clientes de la mesa 3 levantaron la vista, intrigados por la escena. Ella respiró hondo. Si vino a burlarse otra vez, no tengo tiempo. No vine a burlarme, vine a escuchar. Marina lo observó unos segundos. Su instinto de supervivencia le decía que huyera. Pero había algo en su tono distinto, menos soberbio, más humano. 5 minutos, dijo finalmente. Después vuelvo a trabajar. Él asintió. ¿Por qué dejaste Stanford? La preguntó sin rodeos. Marina se tensó visiblemente. No creo que sea de su incumbencia. Tienes razón, pero admito que me cuesta entender cómo alguien con tu mente termina sirviendo mesas. Ella apretó la libreta entre los dedos. La vida tiene más curvas que sus gráficas, señor Velasco. Algunas te suben a la cima, otras te dejan sin aire en el suelo. Él sonrió levemente. Entonces, permíteme ofrecerte una recta. Trabajo en mi empresa. ¿No como camarera? Claro que no. Quiero que analices una propuesta de inversión, solo eso. ¿Me está ofreciendo un trabajo? Te estoy ofreciendo una prueba. Marina lo miró con total escepticismo. ¿Por qué yo? Porque mi instinto me dice que ves lo que los demás ignoran. Ella dudó. Sabía que acercarse a ese mundo otra vez era caminar sobre brasas, pero también sabía que su cuenta bancaria estaba vacía y que tal vez, solo tal vez, esa oportunidad podría cambiar su destino. Lo pensaré, dijo al fin. Hazlo rápido, replicó él. Los mercados no esperan y yo tampoco. Esa noche, Marina caminó por las calles del West Side con el uniforme en una bolsa. En su bolsillo, el número de teléfono de Velasco brillaba bajo la luz de los faroles callejeros. Su madre dormía en la pequeña cama del departamento, conectada al tanque de oxígeno. Marina la observó en silencio con una mezcla de ternura y desesperación absoluta. Tomó su celular viejo y marcó el número. «Habla Marina Cortés», dijo con voz temblorosa pero decidida. «Acepto la prueba». Del otro lado, la voz de Damián sonó casi satisfecha. «Perfecto. Mañana a las 8 a.m., edificio Velasco Global, piso 50, y por favor no llegues tarde». Marina colgó y cerró los ojos con fuerza. Sentía que estaba caminando directo hacia el fuego, pero no podía detenerse. «No ahora». En el silencio de la noche susurró para sí misma, una vez más, solo una vez más. Y sin saberlo, acababa de reabrir la herida más peligrosa de su pasado. La mañana siguiente, el cielo sobre Chicago amaneció plomizo, con una niebla densa que cubría los rascacielos, como si el mundo se hubiera detenido un instante. Marina subió las escaleras de mármol de Velasco Global con un nudo en el estómago. Esta vez no era una visitante, era parte del equipo, o al menos eso decía el contrato temporal que había firmado digitalmente la noche anterior. La recepcionista, la misma rubia de la vez anterior, la observó de arriba abajo con desdén. «¿Nombre?» «Marina Cortés, analista temporal». Un breve silencio. «Ah, sí, la recomendación especial del señor Velasco», dijo con una sonrisa falsa que no alcanzó sus ojos. Marina asintió intentando no reaccionar. Sabía que en lugares así las miradas valían más que las palabras. El ascensor se abrió en el mismo piso 50. Damián la esperaba frente a una mesa de reuniones ovalada, rodeado de su equipo principal, 7 analistas, 3 ejecutivos senior y un hombre de rostro severo y mirada calculadora. «Ricardo Perea, jefe de operaciones. Señores», dijo Damián con voz potente, «les presento a Marina Cortés,
Desde hoy colaborará con nosotros en evaluación de riesgo e inversión. Las miradas fueron inmediatas y pesadas. Algunos disimulaban la sorpresa, otros la burla abierta. Perea fue el único que habló. «¿Una camarera, señor?» «Una analista», corrigió Damián sin dudar, «y una que detectó lo que ustedes no vieron». El silencio se hizo incómodo y denso. Marina, sin bajar la mirada, se presentó. «Solo estaré aquí unas semanas. Mi trabajo es analizar, no competir con ustedes». Damián asintió. «Bien. Comienza con el informe de Industrias Omega. Perea te mostrará los datos». Durante las siguientes horas, Marina trabajó sin descanso. Sus dedos se movían sobre el teclado con la velocidad de quien vuelve a hablar un idioma materno que creía olvidado. Los números, las proyecciones, los patrones ocultos, todo cobraba sentido en su mente analítica. Mientras tanto, escuchaba los susurros venenosos a su alrededor. «Dicen que Velasco la trajo por lástima. Seguro tiene algo con ella. ¿Una mesera en nuestro piso?» Es ridículo. Marina se obligó a ignorarlos. Cada burla era un recordatorio de por qué había caído y de por qué no podía permitirse volver a hacerlo. Cerca del mediodía, Ricardo Perea se acercó con un expediente grueso. «Te dejo esto». Su tono era cortante y frío. «Los reportes de los últimos 5 años». «Gracias», respondió ella. «No me agradezcas. No pienso cubrirte cuando cometas errores de novata». Marina levantó la vista y lo miró directamente a los ojos oscuros. «No necesito que me cubras, solo que no me estorbes». Perea frunció el ceño, visiblemente sorprendido por la seguridad cortante en su voz. Horas después, Damián apareció en la pequeña oficina que le habían asignado. «¿Cómo vas?», preguntó. «Listo el informe». Él la observó intrigado. «¿Tan rápido?». «Cuando algo no encaja se ve enseguida», dijo entregándole las hojas impresas. Damián leyó en silencio, su expresión volviéndose más seria con cada línea. «Predices una caída del 30% en los próximos 2 trimestres o del 50% si siguen dependiendo del mismo proveedor asiático. ¿Y en cuánto tiempo?». 2 meses. Damián apoyó las hojas en la mesa sonriendo levemente. «Empiezo a creer que no fue suerte encontrarte». Marina lo miró sin responder. Su instinto le gritaba que esa cercanía era peligrosa. «No crea eso, señor Velasco. Las casualidades son solo trampas del destino». Al final del día, cuando todos se fueron, Perea se quedó observando el escritorio vacío de Marina. Algo en ella no le cuadraba. Su postura erguida, su vocabulario técnico, su precisión quirúrgica. Había visto analistas toda su vida, pero nunca a alguien que pareciera ocultar activamente lo que sabía. Abrió el archivo interno con su nombre y lo comparó con bases de datos externas de acceso restringido. Nada, ni rastro antes de 2021, hasta que encontró algo curioso, una coincidencia parcial en un documento viejo y archivado de la Comisión de Valores. Un nombre distinto, Isabela Torres. Perea se quedó helado. Ese nombre lo conocía perfectamente. Había sido el de una mujer implicada en un escándalo financiero masivo que casi derrumba a Wall Street años atrás. Miró la pantalla incrédulo y susurró: «No puede ser la misma persona». Pero en el fondo lo sabía. Lo era. El reloj digital marcaba las 6:00 de la mañana cuando Ricardo Perea volvió a abrir el archivo. Llevaba toda la noche despierto en su despacho, revisando documentos antiguos de la comisión. Y ahí estaba Isabela Torres, ex analista de Torres & Stone Investments, acusada de manipulación contable y fuga de información confidencial de alto nivel. Caso cerrado por falta de pruebas concluyentes, sujeto desaparecido. Perea se frotó los ojos cansado, pero la adrenalina del hallazgo no lo dejaba en paz. La forma en que Marina Cortés analizaba los balances, la seguridad en su tono, las pausas estratégicas cuando hablaba de inversiones riesgosas. Todo encajaba con el perfil psicológico de esa mujer. Y si era cierto, Damián había traído a una prófuga a su propia empresa. A las 9:00 am, el equipo se reunió para la junta semanal. Marina llegó puntual con su cuaderno en mano. Los demás la ignoraron olímpicamente. Damián, en cambio, la saludó con una sonrisa sutil.
¿Preparada para el infierno de los lunes? Si sobreviví a peores cosas, puedo sobrevivir a esto, respondió ella con una ironía fina. Perea la observó desde el otro extremo de la mesa de caoba, como un halcón acechando a su presa. No le quitaba los ojos de encima. La reunión comenzó. Gráficas proyectadas en las pantallas gigantes, reportes trimestrales, cifras astronómicas. Cuando Marina tomó la palabra, la sala entera se quedó en un silencio expectante. Industrias Omega ya muestra signos claros de sobreproducción. Si siguen comprando materias primas al mismo ritmo frenético, su margen neto caerá un 18% en 2 semanas. Uno de los ejecutivos, un hombre corpulento de apellido Gómez, soltó una carcajada despectiva. ¿2 semanas? Por favor, esas predicciones son imposibles. Marina no se inmutó. Revise sus propias hojas de cálculo. Señor Gómez, las ventas aumentaron un 6%, pero los costos operativos subieron un 9%. Los números no mienten, solo los egos que los interpretan. Damián sonrió sin poder evitarlo. Esa mujer tenía algo que su empresa había perdido hacía años, instinto puro. Cuando la reunión terminó y la sala se vació, Perea se acercó al CEO. Necesito hablar con usted, señor Velasco. En privado, en el despacho principal, Perea cerró la puerta con cautela excesiva. Tengo información que debería conocer urgentemente. Damián alzó la vista del monitor. Adelante. Su nueva analista no es quien dice ser. Damián apoyó su pluma sobre la mesa, su rostro se volvió inescrutable. ¿A qué se refiere? Perea colocó una carpeta negra frente a él. Dentro había una foto, granulada en blanco y negro, y un recorte de periódico amarillento. Isabela Torres, analista acusada en el caso del fondo Cole Henderson. Es ella, señor, o al menos lo fue. Cambió de identidad. Desapareció por 3 años y ahora trabaja aquí bajo su protección. Damián hojeó los papeles con una calma externa que no reflejaba el frío que sentía recorrerle el cuerpo. ¿Está 100% seguro? Coincidencias de huellas digitales parciales, patrones de voz, formación académica específica, en todo coincide. Hubo un largo y pesado silencio en la oficina. ¿Y qué propone?, preguntó Damián al fin. Despedirla inmediatamente, o entregarla a las autoridades antes de que alguien más la reconozca y nos salpique el escándalo. Damián lo miró con dureza. No soy la policía, Ricardo, pero es un empresario. Y traer a una mujer con ese historial tóxico podría arruinarlo. Damián cerró la carpeta lentamente. O salvarme si resulta que ella decía la verdad sobre su inocencia. Perea frunció el ceño. ¿Está dispuesto a arriesgarlo todo por una desconocida? No es una desconocida, dijo Damián con convicción. Es la única persona que me ha dicho la verdad en años. Esa tarde, Marina trabajaba en silencio revisando informes de auditoría. Cuando Damián entró a su oficina sin avisar, supo instantáneamente que la atmósfera había cambiado. ¿Todo bien?, preguntó ella, sintiendo un nudo en la garganta. Depende. Él se acercó hasta quedar frente a su escritorio. ¿Alguna vez trabajaste para Torres & Stone? Marina se quedó helada. Las palabras se clavaron en su pecho como cuchillas afiladas. No entiendo la pregunta. Entiéndela, replicó él serio, casi amenazante. Te pregunté si alguna vez fuiste parte de esa firma. Ella bajó la mirada, incapaz de sostenerle los ojos. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Sí, susurró finalmente. Fui parte. Damián cerró los ojos un instante, decepcionado. ¿Y también fuiste parte del fraude millonario? Marina se levantó de la silla de golpe, la indignación superando al miedo. Nunca robé un centavo. Me usaron. Me culparon porque era la única sin un apellido poderoso que me protegiera. Fui su chivo expiatorio perfecto. Él la observó en silencio, buscando cualquier rastro de engaño. No había en su voz ni una nota de mentira, solo un cansancio infinito. Pude haberme ido del país, continuó ella con la voz rota, pero mi madre estaba enferma, así que desaparecí. Cambié de nombre. Empecé de nuevo desde cero y ahora parece que el pasado me encontró otra vez. Damián dio un paso hacia ella. Si todo eso es cierto, necesito pruebas tangibles.
No las tengo, las destruyeron todas. Entonces las buscaremos. Marina lo miró incrédula. ¿Buscaremos? ¿Por qué haría eso? Porque no soporto las mentiras, dijo él con voz baja pero intensa. Y porque si alguien destruyó tu vida con tal impunidad, quiero saber quién fue. Desde la puerta entreabierta, Ricardo Perea escuchó aquella conversación con el ceño fruncido. Su instinto corporativo le gritaba que su jefe estaba cometiendo un error fatal, pero algo en los ojos de Damián le recordó al joven idealista con el que había fundado la empresa. Va a hundirse con ella, murmuró para sí mismo. Y quizá tenía razón. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te está gustando la historia de Marina y Damián y quieres saber si lograrán descubrir la verdad, no olvides suscribirte a nuestro canal Relatos que Marcan. Posteamos un video todos los días. Dale like a este video si te atrapó la trama y déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos escuchas. El reloj de pared del despacho marcaba las 9:30 de la noche. La mayoría de las luces en Velasco Global estaban apagadas, excepto una, la oficina del CEO. Marina estaba allí, de pie junto al ventanal panorámico, mirando la ciudad iluminada desde lo alto. Abajo, las luces de Chicago parecían un mar de promesas que nunca se cumplían, para gente como ella. Si alguien me hubiera dicho hace una semana que volvería a mirar estos números, susurró, lo habría tomado por loco. Damián la observaba en silencio desde su sillón. Había algo en esa mujer, una mezcla de fuerza bruta y fragilidad extrema que lo desarmaba por completo. Isabela, dijo de pronto. Ella giró sorprendida por el uso de su nombre real. ¿Por qué me llamas así? Porque ese es tu verdadero nombre. Y si vamos a buscar justicia, quiero hacerlo con la persona real, no con una máscara. Marina o Isabela bajó la mirada asintiendo lentamente. Hace 3 años que no escucho mi nombre sin sentir pánico. Entonces es hora de que deje de doler, respondió él. Se sentaron frente a la mesa de conferencias. Damián encendió una lámpara de escritorio y desplegó los documentos antiguos que Perea había encontrado. He revisado el caso a fondo. Hay algo que no encaja, dijo señalando un párrafo. Según los registros oficiales, el fraude se hizo a través de una serie de cuentas espejo en Singapur. Pero esas cuentas fueron cerradas semanas antes de que tú firmaras cualquier autorización. Isabela frunció el ceño acercándose al papel. ¿Cómo sabes eso? Llamé a un contacto viejo en la Comisión de Valores, me debía un favor grande. ¿Y qué dijo? Que el informe original fue manipulado desde adentro. Un silencio pesado llenó la habitación. Por primera vez en 3 años, alguien con poder confirmaba lo que ella había gritado al vacío sin que nadie la escuchara. Entonces, ¿no estaba loca? Y susurró con los ojos vidriosos. No, estaba sola, corrigió Damián con suavidad. Él abrió su portátil personal. Mira esto. Los movimientos de esas cuentas tienen el mismo patrón algorítmico que una empresa actual llamada Rivas Tech. Isabela se tensó visiblemente. Ese apellido, Rivas, ¿lo conoces? Sí, Eduardo Silva, era el socio principal de mi jefe, pero usaba el apellido de su madre, Rivas, para sus negocios sucios. Él fue el hombre que firmó mi condena. Damián la observó con atención clínica. Entonces aquí empieza nuestro trabajo. Durante las siguientes semanas trabajaron en absoluto secreto. De día, Isabela seguía fingiendo ser Marina, la analista eficiente, revisando inversiones rutinarias. De noche, se reunía con Damián en su oficina o en su ático privado, reconstruyendo el rompecabezas pieza por pieza. Usaban nombres en clave, laptops desconectadas, de la red corporativa y hasta un disco duro, encriptado de grado militar. Lo que estaban haciendo no era exactamente legal, pero la verdad rara vez se consigue pidiendo permiso. Una noche, mientras revisaban transacciones bancarias complejas, Isabela se detuvo bruscamente. Mira esto. Su voz temblaba. Este código fuente es idéntico al que usaban en 2018. Damián se inclinó sobre su hombro para ver la pantalla. ¿Estás segura? Lo reconozco perfectamente. Yo misma lo diseñé. ¿Tú? Sí. Era un sistema interno para rastrear liquidez en tiempo real.
Lo modificaron para mover dinero ilegalmente sin dejar huella. Damián la miró con una mezcla de admiración y furia contenida. Así que usaron tu propio trabajo intelectual para incriminarte. Exacto. Isabela cerró los ojos, sintiendo el peso del recuerdo. Por un momento, su respiración se quebró. Damián posó una mano firme sobre la de ella. No estás sola ahora. Ella levantó la vista y lo vio de cerca, más humano y vulnerable que nunca. No era el magnate arrogante del restaurante, sino un hombre que había aprendido a escuchar. Sus miradas se cruzaron y algo imperceptible cambió en el aire. Un silencio más íntimo que 1000 palabras de consuelo. Damián, murmuró ella. Dime la verdad, si seguimos con esto, ambos corremos peligro real. Lo sé, respondió él sin apartar la mirada. Pero hay cosas que valen el riesgo. A la mañana siguiente, Ricardo Perea llegó temprano a la oficina. Notó que la puerta del CEO estaba entreabierta y el interior en desorden. Hojas sueltas, tazas de café frío y la lámpara aún encendida. Tomó una carpeta olvidada sobre el escritorio y vio anotaciones en una letra, femenina y elegante. Rastreo Rivers Tech. Cuenta 5X99. Coincidencias confirmadas. Frunció el ceño con preocupación. Sabía exactamente lo que eso significaba. Damián estaba involucrándose personalmente en una guerra que no era suya. Y si alguien descubría que Velasco Global estaba indagando ilegalmente en un fraude ajeno, las consecuencias legales serían devastadoras. Se dirigió a la ventana y murmuró para sí, esto no terminará bien. Pero en el fondo, una parte de él, la que aún creía en la ética, deseaba secretamente que sí lo hiciera. El sonido del ascensor resonó en el vestíbulo como una sentencia de muerte. Las puertas cromadas se abrieron y Eduardo Silva entró a las oficinas de Velasco Global con el mismo porte, arrogante de siempre, traje azul marino a medida, sonrisa de tiburón y un aire de poder que parecía llenar el espacio antes de que él siquiera hablara. Isabela lo vio por primera vez en 3 años desde su cubículo. El tiempo no lo había cambiado en absoluto. Seguía siendo el mismo hombre que había firmado su ruina con una pluma dorada y una sonrisa falsa. Su cuerpo se tensó como un arco. El pulso se le aceleró peligrosamente, pero mantuvo la compostura exterior. Desde el otro extremo, Damián Velasco lo recibió con un apretón de manos firme. Eduardo, bienvenido. Su voz sonaba cordial, pero sus ojos estaban fríos como el hielo. Damián, un placer al fin. Me alegra ver que Velasco Global sigue creciendo a este ritmo. Isabela permaneció de pie, fingiendo revisar unos documentos irrelevantes. Cuando Eduardo la vio de refilón, sonrió con cortesía profesional, sin reconocerla tras el maquillaje y el cambio de estilo. ¿Y ustedes?, preguntó. Marina Cortés, analista de inversiones, respondió ella sin levantar la vista, rogando que su voz no la traicionara. Encantado, dijo él extendiendo la mano. Ella dudó un segundo eterno, pero la estrechó. El contacto fue breve, pero suficiente para que un escalofrío de repulsión le recorriera la espalda. Durante la reunión, Eduardo presentó un supuesto acuerdo de colaboración estratégica entre Rivers Tech y Velasco Global. En teoría, un proyecto de expansión tecnológica en Asia. En la práctica, una red de cifras maquilladas, contratos falsos y proyecciones de crecimiento imposibles. Isabela tomaba notas discretamente en una esquina. Cada número que veía le confirmaba lo que ya sabía. Era el mismo patrón fraudulento que había destruido su carrera. Mientras tanto, Damián escuchaba con una calma que solo los verdaderos jugadores de póker saben fingir. Suena interesante, dijo él al final de la presentación. Pero necesitaré tiempo para analizar las cifras en detalle. Por supuesto, respondió Silva confiado. Mis asesores pueden explicarle los detalles técnicos si lo desea. Damián sonrió apenas. No lo dudo, pero confío más en los ojos de mi propia gente. Eduardo se inclinó hacia adelante midiendo sus palabras. Entonces, espero que su gente esté a la altura del desafío. Isabela sintió el veneno sutil detrás del tono. Sabía perfectamente que, aunque no la reconociera, él despreciaba a cualquiera que no fuera él mismo.
Cuando Silva se fue, el silencio llenó la sala de juntas. Isabela soltó el aire que había estado conteniendo dolorosamente. Damián la miró con preocupación. ¿Estás bien? No, respondió con brutal honestidad. Pero puedo soportarlo. Él se acercó. ¿Dijiste que él fue quien te traicionó? Sí, y ahora intenta hacerlo otra vez contigo. Isabela colocó sobre la mesa una hoja con anotaciones frenéticas. Mira esto. Su propuesta es una copia exacta del proyecto Mirror Funds de 2018. El mismo esquema de triangulación de capitales entre Singapur y Zúrich. Solo cambiaron los nombres de las empresas fantasma. Entonces lo confirmamos, dijo Damián sombrío. Silva sigue operando con el mismo método delictivo. Isabela asintió. Y esta vez no pienso huir. Damián la observó en silencio unos segundos, admirando su resolución. No lo harás sola. Esa noche, en su apartamento, Isabela no podía dormir. La imagen de Eduardo regresaba una y otra vez a su mente. Su voz, su risa falsa, el modo en que fingía preocupación empresarial mientras destruía vidas reales. Tomó su viejo cuaderno y empezó a escribir nombres, fechas, números de cuentas. Todo lo que recordaba del antiguo caso. Al poco rato, su teléfono sonó. Era Damián. «Baja, estoy afuera». Isabela dudó, pero se puso un abrigo y bajó. En la calle, el aire de Chicago estaba helado. Damián esperaba junto a su deportivo negro. «No podía dormir», dijo él simplemente. «Pensé que tú tampoco». Subieron y condujeron sin rumbo fijo hasta llegar a la orilla del lago Michigan. El agua oscura reflejaba la ciudad como un espejo roto y distorsionado. «Cuando me acusaron», dijo Isabela en voz baja mirando el horizonte, «nadie me defendió. Todos miraron hacia otro lado». «Yo sí lo haré», respondió él sin dudar. «¿Por qué?», y preguntó ella girándose hacia él. Damián la miró a los ojos. «Porque he visto cómo miras los números. No hay mentira en esa mirada, solo verdad». Ella sonrió con profunda tristeza. «Ojalá el mundo pensara igual». «Entonces haremos que el mundo lo vea», dijo él con convicción absoluta. Mientras tanto, en un edificio corporativo al otro lado de la ciudad, Ricardo Perea hablaba por teléfono con una voz desconocida y distorsionada. «Sí, lo confirmo. Silva estuvo en la empresa hoy». «¿Y la mujer?», le preguntó la voz. «Sigue aquí. Velasco la protege personalmente». «Entonces muévanse rápido», ordenó el interlocutor. «Si esa mujer abre la boca, todos caemos». Perea guardó el teléfono con las manos temblorosas. Había cruzado una línea ética y moral, y en su interior una voz pequeña le susurró que ya no había marcha atrás. La lluvia golpeaba los ventanales de Velasco, global como si quisiera borrar los pecados de la ciudad entera. Esa noche, solo 2 luces permanecían encendidas en el piso 50, las de Damián e Isabela. Frente a ellos, una pared de pantallas mostraba datos financieros, flujos de dinero global y códigos binarios que parecían una constelación digital en movimiento. La respiración tensa de ambos era lo único que rompía el silencio del despacho. «Tenemos acceso a los balances de las subsidiarias de Rivas Tech», dijo Isabela con los ojos fijos en la pantalla central. «Pero si queremos llegar al núcleo podrido, necesitamos algo más que un simple rastreo contable». Damián se acercó, arremangándose la camisa. «¿Qué exactamente?» «Un puente digital directo, algo dentro de sus propios servidores privados». Él arqueó una ceja. «¿Sabes lo que implica eso legalmente?» «Sí», ella no titubeó. «Hackeo corporativo. Si alguien nos descubre, nos destruirán y terminaremos en prisión», completó él. «Ya lo sé». Damián la observó unos segundos, evaluando el riesgo. Luego asintió decidido. «Entonces hagámoslo rápido». Isabela escribió un código complejo en su laptop, sus manos moviéndose con precisión quirúrgica sobre el teclado. Era como ver a una pianista virtuosa interpretando una melodía invisible y peligrosa. Damián la miraba con una mezcla de admiración y asombro genuino. «Nunca imaginé que una analista financiera pudiera hacer esto». «Fui más que eso», respondió sin apartar la vista del monitor. «En Torres & Stone diseñé los sistemas de seguridad financiera de toda la firma. Silva me robó más que mi buen nombre. Robó mi trabajo intelectual». Una línea verde parpadeó en la pantalla.
Conexión establecida. Servidor principal Rivas, nivel 1. Isabela sonrió por primera vez en días. Estamos dentro. Durante los siguientes minutos, navegaron vertiginosamente entre carpetas digitales ocultas, descubriendo contratos falsificados, firmas digitales duplicadas y transferencias masivas a cuentas fantasmas en paraísos fiscales, hasta que algo llamó poderosamente la atención de Damián. Espera, amplía esa carpeta marcada como Proyecto Medusa. ¿Qué es esto? Isabela revisó los datos con rapidez. Los números no eran financieros, eran identificaciones personales. Son personas, murmuró horrorizada. Empleados despedidos injustamente, socios caídos en desgracia, testigos clave silenciados, todos con pagos millonarios de compensación. Damián apretó los puños. Pagos por silencio. Silva compró la verdad con dinero sucio. Isabela lo miró temblando. Esto es mucho más grande de lo que imaginaba. Entonces ahora tenemos una prueba real, tangible. Damián respiró hondo, sintiendo la adrenalina. Vamos a exponerlo al mundo. De repente, una alerta roja estridente apareció en la pantalla. Intrusión detectada. Conexión bloqueada. Isabela tecleó con desesperación, intentando borrar el rastro. Nos rastrearon. ¡Cierra todo, ahora! Damián desconectó el cable de red principal de un tirón, pero era tarde. Una ventana emergente mostró una sola línea de texto ominoso. Sé quién eres. Isabela. El color desapareció del rostro de ella instantáneamente. No, no puede ser. Damián se acercó, sujetándola por los hombros. ¿Qué pasa? Alguien del otro lado me reconoció. ¿Silva? Peor. Ella lo miró con los ojos llenos de un miedo primitivo. Alguien dentro de nuestra propia empresa. A la mañana siguiente, Ricardo Perea entró en el despacho de Damián sin llamar. He visto el registro de red de anoche, dijo cruzando los brazos sobre el pecho. Alguien se conectó ilegalmente desde tu oficina a los servidores privados de Silva. Damián mantuvo la calma exterior. Debió ser un error del sistema, ¿no crees? ¿Un error con tu firma digital encriptada? Preguntó Perea, dejando caer una carpeta sobre la mesa con violencia. No me tomes por idiota, Damián. El silencio se volvió denso como el plomo. Isabela, desde el otro lado del vidrio de su oficina, observaba la escena sin moverse, paralizada. Sabía que si Damián caía, ella no tendría salida esta vez. Voy a preguntar solo una vez, dijo Perea bajando la voz. ¿Qué estás tramando realmente con esa mujer? Damián sostuvo su mirada desafiante. La verdad. ¿Y cuánto crees que vale la verdad en este negocio sucio? Depende, respondió Damián con una calma glacial. Para algunos vale más que todo el dinero del mundo. Perea lo miró con una mezcla de rabia y profunda decepción. Entonces prepárate para perderlo todo. Salió dando un portazo que hizo temblar los cristales. Esa noche, Isabela regresó al ático de Damián con una carpeta bajo el brazo. No podemos quedarnos esperando a que nos ataquen, dijo ella nada más entrar. Si Perea sospecha, pronto Silva sabrá todo. ¿Qué propones? Golpear primero. Exponer una parte de la verdad a la prensa sin mostrar aún quiénes somos. Damián la miró, fascinado por la valentía que escondía tras su apariencia frágil. ¿Y cómo piensas hacerlo? Ella le mostró la carpeta. Tengo un contacto en el Observador Financiero, un periodista íntegro que intentó denunciar a Silva hace años y fue silenciado. Si le damos los datos brutos del proyecto Medusa, podemos activar la caída desde fuera. Damián pensó un instante, sopesando las opciones. Luego asintió. Hazlo. Pero sin mencionar mi nombre ni el tuyo, respondió ella. Por un momento, el silencio entre ellos fue diferente. No de miedo, sino de complicidad absoluta. Fuera la lluvia seguía cayendo sobre Chicago, pero dentro algo nuevo se estaba encendiendo entre los dos. El amanecer llegó con titulares que sacudieron los cimientos de todo el distrito financiero. Rivas Tech, implicada en pagos secretos a testigos clave. Proyecto Medusa, la red de silencio que nadie quiso ver. Los noticieros repetían las mismas palabras una y otra vez, mientras en la sede de Velasco Global el caos se desataba. Analistas corriendo por los pasillos con papeles en mano, llamadas de emergencia de inversores, pantallas parpadeando con números en rojo sangre.
Damián observaba todo desde su despacho con el rostro serio. No había alegría en su mirada, solo la gravedad de quien sabe que la guerra recién comienza. Isabela entró sin golpear. Ya lo publicaron. Lo sé. Él señaló la televisión plana en la pared. Y Silva ya está contraatacando. En la pantalla, Eduardo Silva hablaba ante una rueda de prensa improvisada, rodeado de abogados. Las acusaciones son totalmente falsas y calumniosas. Esto es un intento desesperado de manipular el mercado de valores. Alguien quiere destruirnos desde dentro y tengo pruebas contundentes. ¿De quién está detrás de este ataque cobarde? Isabela sintió un nudo asfixiante en la garganta. Va a señalarnos. Damián asintió. Y no solo eso, va a hacerlo públicamente para desacreditarnos. Horas más tarde, un correo anónimo masivo llegó a todos los medios económicos del país. Adjuntaba documentos internos de Velasco Global, manipulados digitalmente, para parecer que la empresa había financiado la filtración, para hundir a la competencia. Los titulares cambiaron de tono en minutos. Fue Velasco Global quien inventó el escándalo. Damián apretó los puños con rabia impotente. Es un contraataque perfecto. Nos está devolviendo el golpe con nuestra propia arma, dijo Isabela pálida. Sí, pero no puede sostenerlo si demostramos que los documentos son falsos. Isabela abrió su laptop sobre la mesa de centro. Déjame verlo. Durante horas revisó metadatos, firmas digitales, sellos de tiempo ocultos, hasta que su voz tembló. No, no puede ser. ¿Qué pasa? Los archivos manipulados fueron enviados desde dentro de Mid-100%, nuestra propia red interna. Damián la miró, comprendiendo de inmediato la traición. Perea. Esa misma noche, Ricardo Perea estaba reunido con Eduardo Silva en un club privado exclusivo en el norte de la ciudad. El whisky ámbar brillaba en los vasos de cristal y la conversación era tan fría como el viento que soplaba afuera. Lo hice, dijo Perea. Los documentos falsos ya están circulando por todas las redacciones. Excelente. Silva sonrió satisfecho. En unos días, Velasco estará fuera del juego y su reputación en el suelo. Pero no entiendo algo, Ricardo. ¿Qué? ¿Por qué tanto interés de Damián en esa mujer? Silva lo miró con calma depredadora. Porque ella puede probar que yo robé hace años. Y porque si no la destruyo ahora, ella lo hará conmigo. Perea bajó la mirada al vaso. Por primera vez dudó de sus lealtades. Usted prometió que no habría consecuencias físicas para nadie. Ah, Ricardo. Silva apoyó la mano pesada sobre su hombro. Siempre hay consecuencias. En Velasco Global, la tensión era insoportable. Los empleados susurraban en los rincones. Los grandes inversores retiraban fondos por pánico y los medios acampaban frente al edificio como buitres. Damián caminaba de un lado a otro intentando contener la hemorragia financiera. No podemos quedarnos callados, dijo Isabela. Si salimos ahora a negar, parecerá una defensa desesperada. Si no salimos, parecerá culpa. Ella lo miró fijamente. No podemos jugar a su ritmo, Damián. Damián la observó y una idea arriesgada se encendió en su mente. Entonces cambiaremos las reglas del juego. Se acercó a la ventana. Silva quiere destruir nuestra reputación, pero no puede borrar los datos reales del proyecto Medusa. Si conseguimos un testigo interno que valide la información, podemos revertir todo el daño. Isabela pensó unos segundos, su mente trabajando a 1000 por hora. Hay uno. ¿Quién? Ana Ruiz. Era asistente contable en 2018. Ella vio las transferencias originales. Desapareció del mapa después del caso. Damián se giró. Encuéntrala. 2 días después, un mensaje encriptado llegó al correo seguro de Isabela. No puedo hablar por teléfono. Si quieren saber la verdad, vengan solos. Café El Búho Nocturno, en las afueras, 11 p.m. Damián leyó el mensaje por encima del hombro de ella. ¿Confías en esto? No, dijo ella con franqueza. Pero no tenemos otra elección. Esa noche, la ciudad brillaba bajo la lluvia incesante. El café El Búho Nocturno estaba casi vacío, iluminado por tristes luces de neón rojas y azules. Isabela y Damián entraron empapados. Una mujer los esperaba en la última mesa, con un abrigo gris y el rostro medio cubierto por una bufanda gruesa.
¿Ana Ruiz? Preguntó Isabela con cautela. La mujer asintió nerviosa. No tienen mucho tiempo. Ellos saben que vengo. Sacó una memoria USB del bolsillo y la deslizó por la mesa de fórmica. Aquí está todo. Los movimientos bancarios, los correos incriminatorios, los nombres reales. Silva, Perea y otros más. Damián la tomó con cuidado, como si fuera un explosivo. ¿Por qué ayudarnos ahora? Porque yo también tuve miedo todos estos años. La mujer se levantó de golpe. Y ya no quiero tenerlo más. Salió del local sin mirar atrás, perdiéndose en la noche. Un minuto después, una camioneta negra tipo SUV pasó frente al local muy despacio, con los vidrios tintados. Isabela sintió el corazón helarse. «Damián», susurró. «Lo sé», dijo él tenso. «Nos están siguiendo». Mientras conducían de regreso por la autopista mojada, el teléfono de Isabela vibró. Un mensaje de texto sin remitente. Bonito movimiento. Pero ya perdiste. Isabela se lo mostró a Damián con manos temblorosas. Él respiró hondo, apretando el volante. Entonces significa que acertamos y están asustados. Y pisó el acelerador a fondo. El rugido de los motores se mezclaba con el sonido de la lluvia golpeando el metal. La camioneta negra seguía el coche deportivo de Damián a una distancia prudente pero constante, como un depredador acechando a su presa. Las luces de la ciudad se difuminaban en líneas de neón reflejadas sobre el parabrisas mojado. Isabela miró por el espejo retrovisor, el pánico subiendo por su garganta. «Nos siguen de cerca». «Lo sé». Damián giró bruscamente el volante hacia un túnel lateral poco transitado. «¡Agárrate!». El coche se desvió por una calle vacía de la zona industrial. El motor rugió exigido al máximo. Los neumáticos chirriaron al tomar una curva cerrada, derrapando sobre el asfalto mojado. Detrás, la camioneta aceleró agresivamente. «No podemos llevarlos a la oficina ni a mi ático», dijo Isabela. «Tampoco al tuyo. Sería poner en peligro a tu madre», replicó Damián. «Entonces, ¿a dónde vamos?». Él pensó unos segundos, los ojos fijos en la carretera oscura. «Conozco un lugar seguro». 20 minutos después, llegaron a un edificio industrial abandonado cerca del antiguo puerto. Las luces del coche se apagaron para no llamar la atención. Damián salió, tomó la memoria USB y la guardó en el bolsillo interior de su abrigo, cerca del corazón. «Nadie toca esto hasta que tengamos un plan sólido». Isabela respiraba con dificultad, el miedo haciéndole doler el pecho. «¿Crees que nos rastrearon por el GPS del auto?». «Sí, pero no por satélite. Por alguien». La idea los atravesó a ambos como un cuchillo frío. Perea. En ese mismo instante, Ricardo Perea entraba en su apartamento de lujo en el centro. El teléfono sonó antes de que pudiera quitarse el abrigo mojado. «¿Lo tienen?», y preguntó la voz impaciente de Silva. «No, se me escaparon en la zona industrial». «Entonces búscalos, inútil». El tono de Silva era glacial y amenazante. «Esa memoria contiene mi fin y el tuyo». Perea tragó saliva sintiendo un sudor frío. «¿Qué harás con ellos si los encuentro?». «Lo que no tuve valor de hacer hace 3 años», respondió Silva antes de que la línea se cortara con un clic seco. Perea dejó el teléfono sobre la mesa y se miró en el espejo del recibidor. Por primera vez en su vida, el reflejo no le devolvía la imagen de un ejecutivo exitoso, sino la de un hombre que había perdido su alma por ambición. De regreso en el refugio improvisado, Isabela observaba el río oscuro desde una ventana sucia y rota. El agua se movía como un animal negro bajo la tormenta. Damián se acercó con 2 tazas de café soluble que había encontrado en una vieja despensa. «No es el Ritz, pero al menos está seco y seguro». Ella sonrió débilmente, tomando la taza caliente. «Nunca imaginé esconderme así otra vez. Cuando todo explotó en 2018, dormí 3 noches en una estación de tren porque temía volver a casa. No tenía nada más que miedo en los bolsillos». Damián la miró con una mezcla profunda de compasión y rabia contenida. «Silva te robó la vida y ahora intenta hacerlo otra vez». Ella guardó silencio un momento, luego lo miró fijamente. «¿Por qué haces todo esto por mí, Damián? Podrías haberte lavado las manos». Él no respondió enseguida.
Caminó hasta la ventana y observó las luces lejanas del puerto. «Porque yo también he mentido demasiado tiempo», dijo al fin. «He sido parte de un sistema podrido y por primera vez en mi vida estoy haciendo algo verdaderamente correcto». Isabela se acercó lentamente a él. «Esto te costará todo tu imperio. Entonces valdrá la pena». Sus miradas se encontraron en la penumbra. La tensión entre ellos, contenida durante semanas de trabajo y peligro, se volvió palpable y eléctrica. Pero antes de que pudieran decir algo más, un sonido metálico los interrumpió. Pasos pesados en el pasillo de concreto. Damián apagó la linterna de un golpe, sumiendo el lugar en la oscuridad. Isabela contuvo la respiración aterrada. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta de metal oxidado. Un silencio absoluto y mortal. Entonces, una voz conocida rompió el aire viciado. «Abran, no vengo a delatarlos». Era Perea. Damián abrió la puerta con cautela extrema, listo para pelear. Ricardo Perea estaba allí, empapado hasta los huesos, con el rostro desencajado y pálido. «Necesitamos hablar», dijo con voz ronca. «¿Vienes a terminar el trabajo sucio de Silva?», y preguntó Isabela tensa, retrocediendo un paso. «No, vengo a salvarlos». Dejó caer una carpeta gruesa sobre la mesa polvorienta. Dentro había fotos de vigilancia, registros de llamadas, correos impresos. Silva no solo los sigue, tiene mercenarios buscándolos por toda la ciudad. Si no se van ahora mismo, los encontrarán antes del amanecer. Damián lo observó con frialdad absoluta. «¿Por qué deberíamos creerte ahora?». Perea lo miró con un cansancio infinito en los ojos. «Porque también fui usado. Porque me prometió poder y solo me dio miedo y culpa». «¿Y ahora quieres redención?», dijo Isabela con dureza. «No quiero que esto termine en sangre». Le extendió una llave antigua a Damián. «Hay una cabaña en Valle Verde, al norte, en la montaña. Nadie la conoce, está a nombre de mi abuelo. Guárdense allí. Yo los contactaré cuando tenga algo seguro». Isabela dudó, mirando la llave, pero Damián la tomó. «Si nos traicionas, Ricardo, te buscaré y no tendré piedad». «No lo haré», respondió Perea bajando la cabeza. «No esta vez». Horas después, mientras el amanecer asomaba tímido detrás de las montañas, el coche de Damián se perdía entre la neblina espesa rumbo al norte. En el asiento del copiloto, Isabela sujetaba la memoria USB contra su pecho como si fuera un salvavidas. «¿Y si esto no termina nunca?», preguntó en voz baja casi para sí misma. Damián la miró de reojo con determinación. «Entonces haremos que termine». El sol naciente se reflejaba en el parabrisas sucio. Dos fugitivos, una verdad explosiva y una ciudad dispuesta a tragarlos vivos. El silencio de Valle Verde era diferente, casi sagrado. No había sirenas, ni pantallas parpadeantes, ni pasos apresurados en pasillos de mármol. Solo el murmullo del viento entre los pinos altos y el canto de los pájaros. Isabela se despertó antes del amanecer. El aire dentro de la cabaña era frío, impregnado del olor a madera vieja y resina. Encendió la laptop desconectada de la red, colocó la memoria USB y esperó. Durante unos segundos angustiantes, nada ocurrió. Luego, una carpeta emergió en la pantalla. Archivos Medusa, cadena de fondos. Isabela tragó saliva y comenzó a abrir los documentos. Cuentas en las Islas Caimán, transferencias cifradas, firmas digitales autorizadas. Cada línea llevaba a un nombre, y cada nombre a un nivel más alto en la jerarquía. Cuando Damián se acercó con café caliente, vio su expresión de horror y comprendió que algo terrible había cambiado. «¿Qué encontraste? Esto no fue solo Silva». Amplió un gráfico complejo en la pantalla, una red de vínculos que partía desde Rivas Tech y terminaba convergiendo en una sola figura central, un nombre que brillaba en rojo en el centro del mapa delictivo. ETC Global Group. Damián sintió el estómago encogerse violentamente. «Es mi grupo matriz, la empresa tenedora de todas mis compañías». «Lo sé», susurró Isabela con lástima. «Todo el financiamiento inicial del proyecto Medusa salió de tus propias subsidiarias». Un silencio denso y doloroso cayó entre ellos. El sonido del viento afuera parecía un eco de traición. «Eso no es posible», dijo él incrédulo, negando con la cabeza.
Yo jamás autoricé nada de esto. No necesitaban tu autorización explícita. Isabela tecleó rápidamente. Lo hicieron con tus firmas digitales maestras, las mismas que Perea tenía acceso para emergencias. Las usó para incriminarte sin que te dieras cuenta. Damián se dejó caer en una silla de madera vieja con el rostro entre las manos. Entonces, todo fue planeado desde el principio. Silva quería destruirme usando mi propio imperio y mi propio dinero. Isabela se acercó y le puso una mano en el hombro. Y ahora tenemos la prueba irrefutable de eso. Pasaron horas revisando los datos minuciosamente. Cada archivo revelaba una capa más profunda de corrupción sistémica. Pagos a consultores fantasmas, donaciones a fundaciones pantalla, transferencias masivas en criptomonedas imposibles de rastrear, y en el centro, una única transacción que lo explicaba todo. Fondo JC, Proyecto Medusa, 30 millones USD, autorizado por Perea. Isabela exhaló con rabia. Él te traicionó 2 veces. Primero con el dinero, luego con la fuga. Damián levantó la mirada, y ya no había duda en sus ojos, solo fuego. No, una vez me engañó. Esta vez se engañó a sí mismo creyendo que me rendiría. Abrió un documento nuevo en blanco. Vamos a escribir nuestra versión de la historia. ¿De qué hablas? Si Silva usa los medios para mentir, nosotros también publicaremos todo, con fechas, datos exactos, nombres y apellidos. ¿Y crees que alguien lo creerá viniendo de 2 fugitivos? No importa lo que crean al principio. Damián sonrió con un cansancio peligroso. Lo creerán cuando vean quién lo dice. Isabela frunció el ceño. ¿Quién? Yo, Damián Velasco, el hombre que todos creen intocable. Esa noche grabaron el video. La cámara estaba fija sobre una mesa de madera rústica. Damián, con el rostro cansado, sin afeitar pero firme como una roca, miró directamente al lente. Mi nombre es Damián Velasco. Durante años confié en hombres que construyeron su poder sobre mentiras y vidas ajenas. Rivas Tech no actuó sola. Lo hizo con la complicidad interna de mis propias filiales y de uno de mis socios más cercanos, en quien confié ciegamente. Hoy, junto a Isabela Torres, he decidido revelar la verdad completa, caiga quien caiga. Si están viendo esto, es porque ya la hicimos pública en todos los servidores del mundo. Isabela lo observaba desde detrás de la cámara con lágrimas contenidas. Por un instante, el peso aplastante de 3 años de silencio y miedo se desvaneció. A la mañana siguiente, subieron el archivo a un servidor anónimo, descentralizado, y lo enviaron simultáneamente a todos los grandes medios financieros y agencias de noticias. En cuestión de horas, el video se volvió viral a nivel mundial. Las reacciones no tardaron en explotar. Velasco confiesa complot financiero global. El magnate denuncia red de corrupción dentro de su propio grupo. Y entre los millones de reproducciones y comentarios, una sola llamada llegó al teléfono desechable de Isabela. Número oculto. Respondió con cautela extrema. ¿Quién es? Una voz grave y furiosa respondió al otro lado. Pensé que habías aprendido a no jugar con fuego, Isabela. Ella sintió un escalofrío recorrerle la columna. Era Silva. Ahora no te escondes detrás de cifras y abogados, dijo él con veneno. No necesito esconderme más, respondió ella con una fuerza que no sabía que tenía. Entonces, mírame a los ojos cuando todo tu mundo se caiga a pedazos. La llamada se cortó bruscamente. Isabela se quedó mirando el teléfono mudo. Vendrá por nosotros. Damián asintió mirando hacia la puerta. Que venga. Pero no sabe que ya perdió la guerra. Encendió la pequeña televisión de la cabaña. Las cadenas de noticias interrumpían su programación para mostrar imágenes de última hora. Eduardo Silva siendo detenido por agentes federales en su mansión. El proyecto Medusa había estallado en la cara de sus creadores. Por primera vez en la historia, el miedo cambió de bando. 2 días después de la detención de Silva, el mundo financiero seguía en estado de shock absoluto. Los canales mostraban imágenes de su rostro esposado, mientras los titulares giraban en torno al hombre que se creía un dios y cayó por su propia arrogancia desmedida. Damián Velasco e Isabela Torres permanecían ocultos en la cabaña de Valle Verde, esperando. El aire estaba impregnado
de esa mezcla extraña de calma y de velo que solo llega después de una gran batalla. Isabela observaba las brasas moribundas en la chimenea de piedra. «Nunca imaginé verlo caer así tan rápido», dijo en voz baja. Damián asintió desde el sofá. «Ni yo, pero lo hicimos sin buscar venganza sangrienta. Lo hicimos con la verdad pura y dura». Ella sonrió apenas. «Y eso es más poderoso que cualquier castigo físico». Esa tarde, la Policía Federal llegó a la cabaña. Los agentes bajaron de un coche oficial con documentos en la mano. «Señor Velasco, la Fiscalía quiere que testifique inmediatamente». «Lo haré», dijo Damián con firmeza. «Pero solo si ella puede hacerlo conmigo y se le garantiza inmunidad total». Isabela lo miró sorprendida. «No tienes que hacer eso». «Sí, tengo». Él le tomó la mano con ternura. «Porque sin ti nada de esto habría sido posible». Semanas después, el juicio del siglo comenzó. El Tribunal Federal estaba abarrotado hasta los topes. Periodistas de todo el mundo, abogados de renombre, cámaras de televisión. Eduardo Silva entró con el rostro tenso y demacrado, rodeado de guardias. Frente a él, Damián e Isabela tomaron asiento en la bancada de los testigos. El fiscal presentó las pruebas irrefutables del Proyecto Medusa. Documentos, transferencias, testimonios, y entre ellos una grabación clave, la confesión completa de Ricardo Perea, que había entregado voluntariamente todos los archivos restantes antes de desaparecer, para siempre de la vida pública. «No hay justificación para lo que hice», declaró Perea en el video proyectado en la sala. «Solo miedo y ambición. Hoy entrego lo que debía entregar hace años. Que la verdad los libere a todos». Isabela sintió un nudo en la garganta por primera vez. No había odio en su mirada hacia él, solo un profundo alivio. El veredicto llegó al final de un día agotador, culpable de todos los cargos. Eduardo Silva fue condenado a 20 años de prisión federal por fraude masivo, lavado de dinero y manipulación de mercados. Cuando los agentes lo escoltaron fuera de la sala, pasó junto a Isabela. Ella lo miró a los ojos sin decir una sola palabra, con la cabeza alta. Él bajó la vista, derrotado. Por primera vez, el silencio de ella lo aplastó más que cualquier grito. Semanas más tarde, en un parque tranquilo frente al lago, Damián e Isabela se sentaron en un banco de madera bajo la luz del atardecer. El viento suave de primavera movía las hojas de los árboles y la ciudad brillaba a lo lejos, limpia. «¿Qué harás ahora?», preguntó ella mirando el agua. «Reconstruir», dijo él, «pero no empresas vacías, sino personas. Quizás crear un fondo para jóvenes analistas, para que nadie tenga que pasar por el infierno que tú pasaste». Sonrió mirándola. «¿Y tú qué harás?». «Vivir», dijo ella respirando hondo. «Vivir por fin sin miedo a mi propio nombre». Damián la miró en silencio, admirando su fortaleza. Luego extendió la mano sobre el banco. «Juntos». Ella dudó un instante, recordando todo lo vivido, pero la tomó con firmeza. «Juntos». El lago seguía su curso sereno, como si el mundo les devolviera al fin un poco de la paz que les había robado. Esa noche, mientras las luces de Chicago titilaban en la distancia como estrellas caídas, Isabela abrió su viejo cuaderno y escribió la última línea de una historia que había comenzado 3 años atrás en la oscuridad. «Me llamo Isabela Torres. Me acusaron de un crimen que no cometí. Me usaron, me silenciaron y me olvidaron. Pero la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su voz». Cerró el cuaderno con suavidad, lo dejó sobre la mesa y miró a Damián, que dormía tranquilo junto al fuego. El mundo ya no era el mismo y ella tampoco. Si esta historia te conmovió, suscríbete y acompáñanos cada semana. Y no te vayas todavía, porque la próxima historia te dejará sin aliento. Humillaron al viejo mecánico hasta que reveló quién era en realidad, y todos desearon no estar allí. Nos vemos allá.